Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva entrega de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano por la agencia Venezuela News, revisando con nuestros invitados especiales, nuestros analistas, los temas de la actualidad e interés internacional. Antes de pasar al tema y con nuestro invitado, la invitación como siempre es, si no lo ha hecho todavía, que se suscriba a nuestro canal de YouTube, deje su comentario, active la campana de las notificaciones y dale like, porque es la forma bastante significativa que nosotros como usuarios podemos decirle a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos de la agencia nos interesan. Les decía que repasamos, como siempre, todas las semanas temas de interés y de la actualidad internacional, y uno de ellos fue la celebración del Día de la Victoria del pueblo chino en la guerra de agresión japonesa y la Segunda Guerra Mundial antifascista. Lo hicieron con un desfile militar que ha sido el asombro del mundo por no solo las capacidades militares defensivas que fueron presentadas por China, sino también por la disciplina, la sincronía y el carácter del espíritu de China, que realizó un desfile que no sé si sea suficiente el adjetivo de impresionante e impecable. Para hablar sobre este y otros temas, no solo de cómo fue organizado, sino también el mensaje que envía China con este desfile, tenemos como invitado nuevamente al analista y experto en temas internacionales, relaciones internacionales desde Argentina, Tadeo Castiglione, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes, estimado Carlos. Como siempre, bueno, una gran alegría, un placer poder compartir análisis y bueno, más cuando estos análisis dan por sentado algo que hemos venido sosteniendo en los últimos años, que esta nueva reconfiguración global, el avance del sur global y algo que muchos analistas ponían en tela de juicio, que es el nivel de China como potencia mundial, no únicamente en lo económico, sino también incluso en lo industrial y en lo referido a defensa. Bueno, Tadeo, después de ver este desfile de unos 70 minutos, en donde no solo hubo un despliegue de las capacidades defensivas autóctonas de China, sino también una gran reunión convocatoria de jefes de Estado y de gobierno que se dieron cita en Beijing. ¿Qué mensaje envía justamente la República Popular China y en la mayoría global con este evento? Bien, hay varias aristas que podríamos analizar que nos deja este desfile. Primero que nada, el mensaje desde lo técnico militar de que con China no se juega. No es la misma China que fue humillada tantas veces en la historia. Estamos hablando de una China reunificada, una China potencia, una China activa en todos los desarrollos, y eso incluye también esta ceremonia. Algo que es interesante, China no celebra con desfile militar el triunfo sobre Japón. La última vez fue hace 10 años y fue la segunda vez históricamente que se hizo este clase de desfile para conmemorar la victoria en contra del imperialismo japonés, en contra del nazismo japonés, con todo lo que esto significa. Entonces, desde el vamos, era una fecha muy simbólica, 80 aniversario, al igual que fue el 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria de Rusia, en los cuales también estuvo Xi Jinping. Logró hacer este, vamos a decirlo, magnífico desfile militar, en los cuales representa también la dignidad de China bajo las circunstancias actuales que se dan en el panorama actual a que nos estamos refiriendo. Una China que en medio de su desarrollo económico, de su desarrollo como potencia mundial y su peso en la arena internacional, empieza a encontrarse con un Estados Unidos que no reacciona de manera correcta y que empieza a planificar diferentes políticas de presión en contra de China, en los cuales también se incluye, se quiera o no se quiera decir, la parte técnico-militar con todo lo que tiene que ver con el apoyo continuo a Taiwán, con el apoyo continuo a Filipinas, con ejercicios militares con Japón, con Corea del Sur, todo lo que va en reflejo a la crisis del mar de la China meridional. Y ante esa envergadura de guerra de aranceles también de Donald Trump, estas presiones que se dan desde la perspectiva naval para contener a China, que es la política claramente dicha desde Washington, bueno, China contesta mostrando, vamos a decirlo, su as bajo la manga de alguna manera,
toda la tecnología técnico-militar como para equilibrar la balanza y decir, bueno, hay que tener cuidado porque somos potencia mundial y hay que hablar como tales. Entonces, desde esa perspectiva, creo que fue un mensaje contundente para que desde el Pentágono entiendan que cualquier error va a tener un costo muy alto. Por otro lado, yo creo que desde lo simbólico, estimado Carlos, esa foto de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un, creo que más allá de dar vuelta por todo el mundo, para mi gusto tal vez la foto del año, marca el inicio y la profundización de que lo que veníamos viendo como el auge del mundo multipolar, que en su primer momento se planteó como una alternativa económica dentro de la franja del BRICS, ahora también se potencia en una franja de defensa nacional y de cooperación técnico-militar, lo cual, bueno, también es un claro mensaje hacia Washington de que, bueno, ya el mundo no es como ellos siguen pensando que es, que hay una nueva realidad y que en esta nueva realidad los actores importantes están decididos no únicamente a construir un ecosistema económico financiero alternativo, sino incluso de seguridad colectiva. Y creo que gran parte de lo reflejado en el desfile militar es continuidad de la cumbre en Tianjin, de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que también fue un éxito total, se lo mire por donde se lo mire, y que abre el panorama en buena hora y en bien de los pueblos del sur global de una alternativa en términos de lucha en contra del terrorismo, en contra del separatismo, en contra del narcotráfico, a aquella eje de dominación que es la OTAN, que es un eje, tal vez hablan de seguridad colectiva, pero que impone sus condiciones cuando hay una alternativa de cooperación real con resultados tangibles, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que nadie puede dudar de sus resultados y que a la vez garantiza la soberanía de sus miembros. Entonces, dentro de este desfile podemos englobar que hay un mensaje también político, económico y de profundización aún más de lo que nosotros llamamos el mundo multipolar, que, bueno, tal vez hasta hace años anteriores únicamente se sostenía en palabras y veíamos algunos reflejos de los hechos, pero que se ha potencializado en los últimos años y creo que este año y esta cumbre y este desfile dan por definitivo el camino que se está trazando hacia adelante. Tadeo, desmenuzando más aspectos y mensajes simbólicos muy directos de este desfile militar de China, también mencionabas un detalle que creo que es no menor. No se realizaba desde hace 10 años, cuando se cumplieron 70 años del Día de la Victoria del pueblo chino, y entiendo como que sería la segunda vez que se festeja, conmemora esta fecha de esta forma tan elocuente y ostentosa en cuanto a las capacidades de China. Hay un mensaje también aquí, es decir, no lo celebran todo el tiempo, ¿por qué decidirlo? Aparte que cae en una cifra redonda, 80 años. Bien, para que se entienda bien, siempre hay una conmemoración oficial, pero no con un desfile militar, que fue lo que marcó la gran diferencia. Lógicamente, cualquier país va a recordar su historia. China tiene una memoria histórica muy fuerte, milenial, entonces en eso se mantiene. Pero dado las circunstancias actuales, yo creo que más allá de que, bueno, sea por las cifras redondas y demás, es un buen timing, vamos a decirlo de esa manera, el que se da este desfile, teniendo en cuenta el contexto internacional y también el contexto regional. No nos olvidemos que hasta el día de hoy Japón jamás pidió disculpas por todo el genocidio llevado en contra de China, por matanzas que el holocausto en contra de los judíos en Europa y en contra de los eslavos llevado a cabo por los nazis y demás, es un grano de arena a comparación de lo que se sufrió el pueblo chino y también es un mensaje a nivel, más allá de a nivel internacional en contra de Estados Unidos, también es un mensaje a nivel regional. Estamos en unos tiempos en los cuales se está reconfigurando toda la región
región del Asia-Pacífico, y tanto Corea del Sur como Japón siguen siendo dos ejes importantes de influencia de Estados Unidos y que no participaron, por más invitación que se hayan elevado, de este recordatorio. Entonces yo creo que también, más allá de el desfile en sí mismo, también hay un mensaje para los actores regionales respecto a, bueno, acá no nos olvidamos lo que sucedió en años anteriores, y también deja abierto este paréntesis de, bueno, cuáles van a ser la evolución de la situación a nivel regional, teniendo en cuenta una China que pesa ya económicamente incluso dentro de Corea del Sur, dentro de Japón, y que es un actor influyente al 100%. El desfile militar yo creo que hay que interpretarlo como una muestra de músculo, también una muestra de unidad nacional. Creo que ese punto no lo hemos tocado anteriormente, pero en medio de esta continua contienda de Estados Unidos también exacerba los ánimos separatistas en China, no únicamente la región de Xinjiang, donde están todas las comunidades musulmanas dentro de China, que se llaman los uigures, sino que también con respecto al Tíbet, con el Dalai Lama diciendo que va a reencarnar y que va a haber un nuevo Dalai Lama, y que siguen reclamando una independencia del Tíbet, lo de Taiwán también, y hay otras cuestiones ahí entre medio que dejan asentar que, bueno, China también demuestra a través de este ejercicio, de este gran desfile militar, una fortaleza de unidad nacional. Todos los componentes militares que participan de China eran de todas las etnias y regiones de China, de todas las fuerzas, componentes de las Fuerzas Armadas. Entonces creo que ese mensaje puertas adentro también tiene que ser muy llamativo, y bueno, con la potencialización que se da, creo que habría que prestar mucha atención. También es significativo el editorial del día antes, o no, sí, el mismo día, del Global Times, que entre muchísimas frases que hay que destacar y pasarle resaltador, me llamó mucho la atención, lo anoté por acá, en donde mencionan que el mundo actual no es pacífico. También hacen una apelación constante a reclamar el papel significativo de China y decisivo en la victoria de los aliados en contra del fascismo. Y mencionan el sacrificio de más de 35 millones de chinos, al tiempo que introducen una perspectiva desde el Asia, el lejano oriente, de que esta guerra no empezó en el 39, sino mucho antes, lo que da cuenta del sacrificio de China. Es decir, hay como una apelación a que se dé la justa dimensión y reconocimiento a China sobre lo que fue su peso significativo en la derrota en contra del fascismo, en particular su expresión en Japón. Y vemos que también es como un proceso que se empalma con el que dan desde Rusia también para reivindicar los hechos concretos, lo que ocurrió, que fue la derrota del nazismo por parte de la Unión Soviética. Es decir, la historia se está convirtiendo en la actualidad en un espacio de disputa en donde ya no es solo Rusia, sino también China, y que incluso este desfile nos ha brindado la oportunidad justamente de aproximarnos a esa historia que muchos desconocimos en esta dinámica euro o anglocentrista, por decirlo así, de que nos cuenta la historia, tu perspectiva al respecto. Bien, creo que acá hay dos mensajes, más allá de lo que haya dicho el Global Times, que es una gran certitud tener en consideración estos hechos hechos. No coincide con los principales dirigentes de, vamos a decir, del mundo occidental estas palabras. Por un lado, Kaja Kallas, la encargada de la Unión Europea, diciendo, bueno, los chinos, los rusos, un papel minoritario, bla, bla, ellos nos pueden hablar sobre la derrota del nazismo. Y por el otro lado, un Donald Trump diciendo, los rusos y los chinos no podrían haber llegado donde hicieron un trabajo, un buen trabajo, pero no podrían haber llegado sin el apoyo de América. Nosotros hicimos y tuvimos la victoria total. Bueno, esa sigue siendo la actitud europea, la actitud occidental delante de la realidad histórica, y vemos que el área de
la memoria histórica es uno de los puntos esenciales de la guerra cognitiva, de la guerra cultural que se está tratando también, que se está llevando a cabo a nivel global, de borrar de raíz todo lo que tiene que ver la historia para de esta manera reconfigurar, redibujar los pensamientos de los países y subyugarlos ante, bueno, una historia ficticia, Hollywood y la manipulación de los grandes medios de comunicación, de tal manera que incluso se habla de reescribir la historia de que, bueno, tal vez la Unión Soviética no era tan buena como los nazis, están al mismo nivel de malos, lo mismo con los chinos, entonces se trata de crear esta manipulación histórica que también hemos sido víctimas y que también existe a nivel continental con mucha certeza. Al Entonces, respecto, Tadeo, desde, quería mencionar esta cita porque también me llamó mucho la atención sobre ese énfasis que hace sobre la historia, más allá de disputar que se coloque o no en el relato de la memoria histórica la participación significativa de China, es que desde Beijing, y decimos Beijing porque el Global Times es uno de esas plataformas comunicacionales oficiales de las autoridades chinas, mencionan, distorsionar la historia destruye los cimientos de la paz mundial. Es decir, todo este esfuerzo de blanquear, de minimizar, de omitir y de incorporar otras nuevas interpretaciones, desde China lo ven que no es un hecho caprichoso o vanidoso del occidente de colocarse siempre de adelante, sino que también habría una intención desde la reescritura de la historia para desestabilizar y justificar agresiones actuales, porque están diciendo, actualmente este mundo no es nada pacífico. es así, tal cual, y lamentablemente hacia eso también ha querido avanzar con sus torpezas también Donald Trump en torno a esto. Y creo que incluso si interpretamos el mensaje que mandó Donald Trump a la respuesta a esa foto histórica que mencionábamos minutos Ujú. atrás, que fue, bueno, mis saludos a Putin y a Kim Jong-un. Sigan conspirando en contra nuestra. No hay de parte de Washington, más allá de actualmente algunos parches de solución arancelaria económica para evitar el colapso económico de los Estados Unidos después del, vamos a decir, berenjenal, como decimos en Argentina, el caos que se autoinfligió a Estados Unidos con su guerra de aranceles, pero la iniciativa a fondo sigue siendo la política de contención en contra de la República Popular China, por ende de la agresión continua multidimensional en contra de China. Por eso también creo que es un punto para destacar que no estamos en un mundo pacífico. Y hablando de este mundo pacífico, hoy mismo, 10 de septiembre, hubo una teleconferencia entre el ministro de Defensa de China por un lado y su homólogo norteamericano Pete Hex, en los cuales hubo una discusión no menor y con un tono subido, en los cuales China, delimitando sus líneas rojas, lanzando advertencias contundentes respecto a Taiwán, respecto al mar de la China Meridional, lo cual también conlleva este mismo escenario de que si bien existe un diálogo, que en buena hora por lo menos se mantiene, la política norteamericana no es una política de paz. Creo que también fue el mensaje de Donald Trump de ahora llamarlo Secretaría de la Guerra, Ujú. eh, que no es algo menor, porque esto es un reflejo de que estamos volviendo a principios del siglo XX, donde no existían ministerios de defensa con ese nombre, sino que existían ministerios de la guerra en todos los países del mundo. Bueno, Guerra y Marina se estamos, llamaban. estamos retomando esa lógica americana de monroísta al 100%, en los cuales hay que tener mucho cuidado de ver cuál va a ser la evolución de estos hechos, dado que el contexto global no lo apoya. Eso es algo sumamente interesante para tener en consideración, que no es, vamos a decir, principios del siglo XXI, el mundo unipolar, que Estados Unidos se puede llevar a todos por delante, y eso agrega una mayor complejidad y en un escenario global tan, vamos a decir, complejo como el actual, puede ser hasta peligroso. Entonces, creo que ahí hay que empezar a medir los decibeles y ver finalmente cómo se va también reconfigurando el panorama. Y China, bueno, dejó un mensaje más que claro sobre que con el dragón, al igual que con el oso, es muy difícil de jugar.
Es decir, desde tu perspectiva, Estados Unidos encajó mal este desfile y trató de hacer un control de daño con ese mensaje de Donald Trump. Entonces, hablando más del mensaje de Donald Trump, de lo que fue, o al menos así en el espacio comunicacional occidental, de lo que fue realmente lo espectacular, lo de verdad que impactante que fue este desfile militar y todos esos mensajes, metamensajes que envía Beijing, ¿no? Sí, claramente, pero más allá de eso también hay que comprender el circo interno de Donald Trump, que todos los días tiene que crear una distracción nueva para que nos hable de los temas serios de la sociedad americana. Entonces, un día se enfoca en contra de, vamos a luchar contra el narcoterrorismo, al otro día permite que Israel bombardee Qatar, al otro día los hutíes, después volvemos contra China, después Rusia y de esta manera va tratando de distraer la opinión pública, incluso interna en Estados Unidos, para que nos hable de los temas internos graves que atraviesa la sociedad norteamericana, que ya lo hemos mencionado, pero todavía se continúa. Estamos hablando de desabastecimiento, la desindustrialización masiva, la falta de empleo. Entonces, todos esos índices no lo ha mejorado Donald Trump. Ahora tiene grandes problemas con uno de los principales, vamos a decir, columna vertebral del movimiento pro Donald Trump, que son los farmers, los granjeros, los pequeños productores agrícolas que están en la miseria total. Entonces, todos estos condimentos internos en Estados Unidos no se habla y se trata de tapar a través de, bueno, discusiones internacionales y por eso también este ida y vuelta de Donald Trump. Ahora bien, dentro del panorama de reconfiguración, recomposición de las políticas norteamericanas, creo que también va encasillado de continuar con esta presión en contra de China y se envían algunas señales, algunos mensajes, pero que a comparación de que los mensajes que puede enviar China o incluso Rusia o incluso la India actualmente, quedan como muy pequeños en comparación, pero aún así, bueno, sigue siendo el imperio, sigue siendo Estados Unidos y hay que prestar atención a sus movimientos, tanto oficiales, extraoficiales, y también recordemos que por más que Estados Unidos hable de, bueno, estamos avanzando en un diálogo y demás, también siempre continúa con todos sus factores de poder blando, de manipulación, de tergiversación, de incluso buscar sus objetivos, lograrlo a través de varios factores diferentes, que no únicamente es el diálogo o la diplomacia, sino que también incluye incluso factores proxies, al igual que en el escenario ucraniano. Entonces, para tener una perspectiva de hacia dónde vamos, hacia dónde también está virando. Y esto, querido Carlos, no refleja claramente que la debilidad, vamos a decirlo, del hegemón norteamericano en el contexto global. Y en medio de este debilitamiento hegemónico, bueno, China se ha parado en una postura muy fuerte, soberana, con un apoyo internacional detrás, lo cual también remarca esta nueva era que muchos ponían en duda y que algunos siguen poniendo en duda y que incluso Estados Unidos y algunos sectores buscaron poner en duda después de la cumbre de Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska diciendo se esquivó a China, China ahora está por afuera de los escenarios y vemos que en realidad la realidad es totalmente otra, a donde encontramos una China cada vez más potenciada con lo que esto significa. Hay como un impulso incontrolado hacia el autoengaño por parte del relato occidental, queriendo insistir en separar a Rusia de China y a través de estos encuentros o el encuentro entre Donald Trump y Putin, trataron de avanzar justamente sobre ese relato, pero la fotografía del día del desfile desdice mucho justamente de esa intención de buscar separar a China de Rusia y a Rusia de China. Te quería preguntar también otra cosa, porque en los análisis que uno va revisando, consultando, hablan de el desfile como un mensaje de paz, pero cómo un desfile militar puede leerse o traducirse como un mensaje de paz. Mm, Muy buena pregunta. Esto es como aquella diatriba sobre la razón de por qué tener armas nucleares.
como garantía de paz y garantía de no tener, de no conflicto debido a que estamos hablando de países nucleares. Bueno, a lo que vamos es que es una disuasión. China mostrando lo que mostró, todo su arsenal tecnológico oficial, no electrooficial, que siempre se habla que lo que se presenta es una generación detrás de lo que generalmente se tiene. Creo que es algo muy contundente como método disuasorio. A lo que vamos es que si Estados Unidos o incluso Taiwán por su cuenta propia querían hacerle frente a China, bueno, China al mostrar su despliegue y su desarrollo técnico-militar disuade cualquier, vamos a decir, iniciativa errónea de conflicto real a gran escala. Entonces, creo que desde esa perspectiva, este desfile se puede interpretar como un desfile también que muestra el poder disuasorio de China y en ese contexto creo que va enmarcado algo que cuesta interpretar y que es necesario a la misma vez el pensamiento oriental en toda su línea y principalmente todo lo que tiene que ver con el arte de la guerra. Recordemos ese gran libro en los cuales se explica que el principal arte de la guerra es ganar un conflicto sin luchar. Y en medio de eso, creo que ahí va la sabiduría oriental, ahí va también las razones del despliegue y creo que sería necio de nuestra parte creer que cualquier iniciativa de China no tiene que ver con una señal, con un mensaje, y tanto para puertas adentro como hacia el exterior, y que tiene que ver mucho con su sabiduría milenial, y por eso, bueno, quien tenga la oportunidad de leer los diferentes libros, que por cierto son muy pocos los que tenemos traducidos al español, son sumamente ricos y que nos abren un poquito más la mente para comprender después y entender algunos movimientos del gobierno de Xi Jinping. Recordemos que es una China milenial y que más allá de la estructura del Partido Comunista de China, todos los diseños gubernamentales responden a una clara línea, incluso filosófica, de interpretar el rol de China, el papel de China y qué es China en el mundo. Entonces, son conceptos muy duros en los cuales también se marca, creo claramente, los mensajes detrás del desfile militar. Es decir, de esa filosofía del pensamiento chino, creo que se desprende también, no sé si es justamente de China, si quieres la paz, prepárate para defenderla. Otros dicen, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y también el concepto, el eslogan de que China venera la paz, pero no teme a la guerra. Y es una frase que me llamó muchísimo la atención en una película que se llama Cruzando el río Yalu, de una película china justamente, que da cuenta sobre lo que fue la participación de la República Popular China en la guerra de Corea. Justamente una forma en que China se involucró en la defensa de Corea del Norte porque asumía que dejar caer a Corea era tener al enemigo a las puertas al lado de ese país. También ese tema de apelar a la historia justamente de manera pertinente por parte de China. Te quería también preguntar, justamente se fue muy mencionado, muy reseñado entre todo el armamento defensivo desplegado por China, este misil Viento del Este. ¿Qué capacidades, qué características tiene justamente este misil que llamó la atención de prácticamente buena parte de las reseñas que se hizo sobre este desfile? Bien, estamos hablando de un misil de alcance global, es decir, que no quedaría un objetivo en la Tierra que no pueda ser alcanzado. Esto es una última tecnología dentro del desarrollo de los misiles intercontinentales ISBM, pero que tiene mucho que ver incluso con una tecnología potencial que no se sabía ni se esperaba desde los servicios de inteligencia que China iba a tener esa capacidad, no únicamente de misiles intercontinentales que ya tenía, sino la capacidad de la nueva tecnología de reingreso en la atmósfera, como se suele llamar, que es las ojivas nucleares cuando caen en la atmósfera desde ciertas perspectivas de ángulos y con cargas falsas o cargas verdaderas, hace que prácticamente sea un verdadero dolor de cabeza o casi imposible el derribo por parte de los diferentes sistemas de defensa aérea existentes en la actualidad. Entonces,
bueno, otro desarrollo potencial de China, en los cuales esto es algo también muy interesante, porque en esa foto que veíamos, solo hay 4 países en el mundo que han desarrollado tecnología potencial intercontinental y SBM. Estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, China y también Corea del Norte. 3 de los 4 estaban presentes en este desfile y en el desfile en línea general también estaban presentes los líderes mundiales que representan el 70% del arsenal nuclear del mundo. Entonces, también se da a cuenta de que esta reconfiguración global tiene claros mensajes también defensivos y de seguridad colectiva. Creo que dentro de ese falso eslogan de seguridad colectiva que se planteaba desde Occidente, que en realidad era la esclavitud misma, este paradigma lo rompe China, lo rompe Rusia, lo rompe el sur global, planteando una verdadera seguridad que incluso habla de un desarrollo potencial. Para que Estados Unidos te respete, uno siempre tiene que estar tal vez no al mismo nivel, sino tal vez un paso arriba. Creo que esta muestra de este misil es el equivalente al Oreshnik que probó Rusia en Ucrania, demostrando que las capacidades militares son superiores en muchos aspectos y que, recordemos después del Oreshnik, como muchos actores bajaron los humos, bajaron todas sus pretensiones en contra de Rusia, por más que se mantengan, pero ya con un cuidado mucho mayor y lo mismo se replica y creo que se va a replicar con este, vamos a decir, músculo que muestra China en este contexto. Mencionando a Loresny, he escuchado expertos que en la materia militar dicen que se trata de un armamento de vanguardia, pero que supuestamente no sería el más avanzado todavía, que se estaría reservando Rusia un armamento con muchísimas más capacidades, pero que, bueno, ha medido el terreno con, con el Oresny, creo que es almendra Almendra en ruso en ruso. y Ha dejado esa almendra ahí. sí, y es parte de lo que te decía, lo que se muestra es siempre una generación anterior de lo que verdaderamente se tiene. Entonces, es algo muy interesante para tener en cuenta porque en el caso de Loreshnik, hasta el día de hoy, hay muchos estudios respecto a qué es lo que le impactó porque la cantidad de calor que llega a generar Loreshnik es igual al núcleo solar, es decir, un arma de plasma. Es algo muy interesante dentro de, bueno, los desarrollos en materia defensiva que se dan a nivel global, que también marca la locura a la que se ha llegado de crear esta carrera armamentística innecesaria, o bueno, dentro de los parámetros del mundo occidental necesarios, pero que le ha salido la jugada 100% contraria a lo que ellos proyectaban de, bueno, una Rusia que iba a caer económicamente y una China que sin ningún tipo de músculo militar iba a terminar negociando con Washington, con la Unión Europea o lo que sea. Bueno, la realidad se impuso, la realidad es 100% contrario a aquellas proyecciones livianas que se manejaban en algunos ámbitos y nos marca que, bueno, siempre hay un mundo más grande y más complejo de lo que generalmente se cuenta. Pero justamente sobre ese mundo más grande y complejo que se expresó en este desfile, una veintena de presidentes, jefes de Estado y de gobierno, eh, nos decía que está buena parte de las capacidades nucleares defensivas, está también buena parte de la población del mundo, y no sé si te parece también como un símil, aparte del despliegue de todo este armamento, que también uno de los elementos simbólicos, disuasivos, mensaje que envía China es que también dice, mira el respaldo que tengo, mira la influencia, mira la ascendencia que también tiene el mensaje desde Beijing a esta parte del mundo, la mayoría global. Al mismo tiempo, una condición, una situación de igualdad, de camaradería parecería, y no en el plano bastante bochornoso de la sumisión que dejó esa expresión reducida de la comunidad internacional que se expresa o se reduce a Europa, en caso esencial, y Estados Unidos. Sí. Bueno, creo que volviendo a los simbolismos, una imagen habla más que un millón de palabras. Comparemos las dos imágenes. La imagen de el desfile militar con todos los dignatarios del mundo siendo recibidos con honores
y la de Donald Trump después de la reunión con Zelensky, con los líderes europeos sentados en una mesa, en una silla, porque ni siquiera tenían mesa, escuchando las imposiciones de Washington de, bueno, acá la situación es esta, esta y esta, dos mundos totalmente diferentes, dos maneras totalmente diferentes de cómo se recibe a un líder de Estado, lo cual remarca también esa capacidad de la diplomacia china. Eh, Recordemos que políticamente, ideológicamente, China, Rusia, la India, Irán, no coinciden en toda su puntos, vamos a decirlo, en la proyección nacional de desarrollo interno y de desarrollo exterior. Cada uno tendrá sus intereses y defenderá sus intereses, pero aún así logra amalgamar todos estos países en una unión que representa también algo que no lo hemos tocado y que sería tema para otro debate, lo que dijo Xi Jinping en la cumbre de Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghái, de que es necesario crear una nueva estructura de gobernanza global. Y en esta nueva estructura de gobernanza global se da claramente por sentado hacia dónde se apunta. Creo que incluso hace un par de días se celebró en una reunión virtual del BRICS, convocada por Lula da Silva, en los cuales también estuvo Xi Jinping, también estuvo Vladimir Putin, para hablar sobre cómo romper la hegemonía económica y de, vamos a decirlo, proteccionismo que defiende Estados Unidos en su economía. Entonces, todo esto nos revela un nuevo escenario potencial, cada vez más fuerte, pero también de que China trata a sus aliados de manera cordial, aunque sean aliados, vamos a decirlo, con todas las diferencias que se ven. Creo que China propone una sana convivencia, ya lo ha demostrado con los países del sudeste asiático, con la ASEAN, en ser complementarios económicamente y no ser subyugados económicamente. Los acuerdos que se están llegando con la India también en este sentido, de buena convivencia, de buena vecindad, y ni hablar de los acuerdos económicos con la Federación Rusa que también se dieron esta semana. A lo que vamos es que estamos delante de semanas muy dinámicas y activas en la arena internacional, que no nos podemos perder un hecho, en los cuales no únicamente el gasoducto Fuerza de Siberia, que va a Ujú. abastecer toda la industria potencial china, sino que también que China permite a las empresas punteras energéticas de Rusia participar en el mercado financiero de China a través de diferentes bonos, lo cual también es un respiro económico para la Federación Rusa. Bueno, todo eso se está armando en la actualidad y en medio de ese escenario hay grandes ganadores, pero también podemos ver grandes perdedores. Para no esperar demasiado para esa otra entrega de hablar sobre otro tema relevante, porque está muy pegadito a lo que fue este desfile, fue la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Tan pegados tuvieron que pareciera que hubo una continuidad hasta, hasta ese día, el 3 de septiembre, el 3 de septiembre. ¿Qué mensaje, cuál es el balance, cuál es la importancia que le concedes a esta reunión? Y otro detalle no menos importante, lo que fue la presencia de Modi en China, la forma en que se le recibe, no estuvo para el desfile, pero es una señal importante la presencia de Modi en Beijing y al mismo tiempo esa fotografía junto con Xi Jinping y Putin que generó bastantes repercusiones. Sí, y es totalmente fundamental tener en cuenta lo que pasó con la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, porque es la reestructuración de la seguridad de todo el Asia. Cuando hablamos de todo el Asia, estamos hablando de el 40% de la humanidad prácticamente, una organización que se enfoca en la defensa colectiva en contra como se creó en su fundación, de los tres males, dígase el narcotráfico, el terrorismo y el separatismo, que ha tenido resultados muy certeros, principalmente en Asia Central. Se abordaron temas de seguridad colectiva a nivel regional, pero también a nivel global en proyección. El tema Afganistán también estaba tocado respecto a la estabilización del país, en los cuales, bueno, casi todos los países regionales fronterizos de Afganistán ya los reconocen de facto. Rusia ya los reconoce oficialmente como gobierno soberano al de los talibanes. Ahí también toda la región está apuntalando eso, lo cual deja
que cualquier escenario que Estados Unidos había planteado de desestabilización han sido neutralizados colectivamente. Entonces creo que van avanzando hacia eso, más allá de todos los acuerdos firmados y la ampliación de la Organización de Cooperación de Shanghái con nuevos miembros y nuevas solicitudes para la membresía. Lo que robó verdaderamente la cumbre fue esta reunión totalmente necesaria entre el presidente Narendra Modi y Xi Jinping, lo cual dejó un claro mensaje, y creo que el mensaje que dijo Xi Jinping fue más que coherente, es de que los dos países más poblados del mundo tienen que trabajar en conjunto y que ha llegado la hora de la armonía y la paz y la construcción entre el dragón y el elefante, hablando de la comprensión histórica civilizatoria de ambas sociedades y la potencialización de trabajar en conjunto. Se está avanzando hacia eso, creo que hay muy buenas iniciativas y una buena proyección hacia el futuro, pero a la misma vez se convive con, bueno, aquellos países que tratan de sembrar cizaña entre el trigo y que buscan la cautización y la división regional debido al contexto que se está dando, que si se llega a dar y que si se avanza de manera continua hacia esto, puede representar verdaderamente un quiebre hegemónico a nivel global. ¿Crees que Modi e India, por consecuencia de este acoso por parte de Estados Unidos tratando de llevarla a su eje, más bien logró el efecto contrario y empujó a India a los brazos de China, como se dicen, o todavía es muy temprano para hacer esa apreciación? Bien, creo que ya lo habíamos analizado, Carlos, en otros encuentros anteriores respecto a esta diplomacia de multiaspecto que maneja la India, principalmente de, bueno, estamos asociados hoy, mañana veremos, vamos cambiando de acuerdo al escenario. La jugada de Donald Trump potencializa este acercamiento, y creo que algo que no se puede hacer en un país nacionalista radical como es la India, que tiene un gran patriotismo, es insultarlo. Y lo que hizo Donald Trump con toda su actitud bochornosa, bravucona y demás, fue insultar, herir esa dignidad del nacionalismo indio. Y eso es algo que es una línea muy delgada, roja, que se ha traspasado. Y eso fue lo que terminó moviendo a un Modi ahora provocativo en contra de Estados Unidos, con nuevos escenarios a nivel regional. Esto no quiere decir que se mantenga a largo plazo, pero la construcción de que si la India logra ver en China más que un competidor, un socio, y se pueden dar puentes y desarrollo y demás, creo que se da un escenario muy llamativo. Recordemos que, bueno, meses atrás la India había celebrado el cumpleaños del Dalai Lama y había dicho que el próximo Dalai Lama se designa en la India y no en China, y exacerbando un poco el separatismo del Tíbet. Y ahora tenemos un Modi muy cercano a de la estructura china y más que la estructura china, vamos a decir, momentáneamente al desarrollo potencial del mundo multipolar, en lo cual es, lógicamente, hay que tener una convivencia entre todas las potencias nucleares y más aún así los países vecinos. Entonces creo que en eso es totalmente un movimiento certero, y junto con esto, esto no quita que la India es parte fundamental de la estructura del Quad, esta organización de Estados Unidos para contención de China, exclusivamente para contención de China en el Indo-Pacífico, y que la cumbre este año del Quad se celebra en la India, y Donald Trump dijo también hace 10 días que no va a participar de la cumbre por problemas de agenda, cuando la cumbre es hacia fines de año, entre noviembre y diciembre. Entonces, es un poco llamativo esos movimientos contradictorios de Estados Unidos, que decide sacrificar a un aliado estratégico a cambio de mantener una actitud soberbia en la arena internacional. Entonces, creo que eso es una realidad que se está dando, y que también logra que la India reconfigure su política hacia el este. Recordemos que ideológicamente la política exterior de la India es hacia el este, es decir, de ampliar hacia las regiones del sudeste asiático. Y eso, incluso estos días, Narendra Modi se reunió con el comandante que está encargado del gobierno de Myanmar,
en un contexto en el que Estados Unidos busca derrocar al gobierno militar de Myanmar. Entonces, ahí tenemos otro escenario que refleja cómo la política errónea de Donald Trump aplicando presión extra en contra de la India termina arrojando, bueno, lo dijo Donald Trump. Lamentablemente China y Rusia se fueron a los brazos chinos. Entonces es algo muy llamativo del escenario. Me gusta mucho esa frase y ese enfoque de potencializa, porque justamente tomando en cuenta las características de la cultura de la India y que se expresa en su política exterior, no significa que vaya justamente a alinearse o a fundirse con Beijing, pero que en las circunstancias actuales parecería decantarse justamente hacia China o no ser tan aprensivo con respecto a la República Popular, con la cual sostiene algunas diferencias en medio de compartir algunos escenarios justamente con China. Hablando de China, hablando de India y metiendo harina de otro costal, aunque puede ser que no sea tanto de otro costal, quiero aprovechar estos minutos finales de esta conversación para otro tema de actualidad, es lo que sucede o, ha terminado, o sucedió en Nepal, estas manifestaciones, estas protestas. Se habla, al momento de grabar esta entrevista, había un cruce de información entre si había renunciado el primer ministro, otras informaciones daban cuenta de que no, pero lo que sí está sucediendo, lo que sí sucedió fueron estas manifestaciones violentas y la quema del Palacio Legislativo, seguramente motivada por algunas causas genuinas, pero que llama mucho la atención la virulencia, la forma y el resultado de estas protestas. ¿Tu apreciación al respecto, Tadeo? El manual de Jim Sharp no pasa de eso, de la dictadura a la democracia, los 198 mecanismos diferentes para revolución pacífica y cambio de régimen. eh, Se da por sentado. Hay muchas similitudes en lo que podemos ver en estas protestas que comienzan con una causa noble, de la nada destallan en violentas, asaltan cuarteles militares, comisarías, atacan edificios gubernamentales. Las fuerzas de seguridad, lógicamente, corresponden proporcional y desproporcionalmente con el uso de la violencia. Hay un muerto en la calle, 10, 19, 20, el número que, la cifra que se estén manejando, y eso ocasiona toda una crisis política, lógicamente alentadas desde el exterior, se analice como se analice. Eso no quita la responsabilidad de ciertas problemáticas internas sociales del gobierno nepalí, pero fijémonos el tiempo, las circunstancias y el país en los cuales se dan estos hechos. Nepal, frontera únicamente con China y con la India, un gobierno de 30 millones de habitantes que viene de un sistema bastante convulso, reinaba una monarquía absolutista, una guerra civil, el gobierno de coaliciones endebles que no logran dar soluciones, y de repente, bueno, un estallido social que, bueno, todavía estamos temprano para medir las consecuencias que hay, pero ya el daño se ha hecho y hay que ver cómo se reconfigura la situación. La renuncia del primer ministro, no la renuncia del presidente, que puede designar un nuevo gobierno en cuestión de tiempo de salvación nacional, o incluso hasta se hablaba de una posibilidad de un nuevo golpe de Estado, que los militares tomen el poder hasta que se estabilice. Y en medio de esto no nos tiene que sonar raro lo que sucedió en Nepal, porque la semana anterior las revueltas eran en Indonesia, con las mismas consignas, en contra de la corrupción, en contra de la censura, y con las mismas banderas, los mismos símbolos, que también, volviendo al tema de símbolos, se escudan casi como en la primavera árabe, que se utilizaban algunos símbolos para las protestas en todos los países. Lo mismo lo estamos viendo en el sudeste asiático y en el sur de Asia, con, bueno, protestas en Indonesia, protesta en Malasia también en contra de la corrupción, que enarbolan una bandera de un anime, que lo utilizan Mm, como creo que One Piece o One algo Piece. similar. Bien, utilizan la misma bandera, lo mismo en Nepal. Entonces vemos que es parte del mismo escenario rebelde, provocado desde las redes sociales potencialmente. El error del gobierno nepalí de, al llevarse una campaña internacional en contra del gobierno de Nepal, decide limitar el uso de redes sociales,
y ese es supuestamente el estallido, pero vemos que un estallido de la dimensión que se dio no se justifica únicamente con un solo hecho, sino que es la utilización como la excusa del diagrama internacional de estallido social, que lógicamente tiene todos los tintes de una revolución de color en marcha. Hay que ver cómo se evoluciona esto. En Malasia y en Indonesia fue encapsulado rápidamente con un despliegue de seguridad y un despliegue no menor también de conciencia en esos gobiernos. En Nepal esto estalló prácticamente de la nada, porque estamos hablando que el mismo lunes, que era la primera protesta, fue la protesta que termina con la renuncia del primer ministro, con los muertos en las calles, con los edificios incendiados, y pese a que se revierten todas las políticas y se habla de convocar un nuevo gobierno, las protestas se mantienen en Nepal incendiando al país, lo cual nos deja entrever que no era únicamente esa la finalidad, sino que hay intereses extraterritoriales de crear una cautización, no únicamente en Nepal, sino en toda la región, para afectar también este desarrollo tanto de China como de la India. No nos olvidemos de la India principalmente en el caso de Nepal, eh, en este contexto. Entonces, algunos puntos para tener en cuenta, sin incluir también los afluentes de agua de Nepal, de los ríos que después se vierten hacia India o hacia China, que son recursos de gran importancia en el medio también de un conflicto por el Himalaya, que también tocaba los intereses indios y chinos y que era el conflicto principal entre el gobierno de la India y de China. Ahora tenemos un conflicto en Nepal, entonces en la misma región del Himalaya. Entonces, como para comprender el contexto de que hay algo más que una simple revuelta social callejera que se salió de control y que claramente responde a otros escenarios claramente diagramados y planificados, como decirlo, milimétricamente desde el extranjero. En síntesis, ya para cerrar y no porque insistamos en pensar mal, pero en síntesis, ¿no se te antojan casuales estas protestas y esta desestabilización en Nepal? Había un dicho antiguo, estimado Carlos, que dice, piensa mal y acertarás, piensa bien y te engañarás. Creo que con eso cerraría en resumen mi respuesta. Bien, con esta contestación que nos hace Tadeo Castiglione, nuestro invitado especial en esta jornada en Contexto Com, para revisar no solo los 80 años del día de la victoria del pueblo chino en la guerra de agresión japonesa y triunfo en la Segunda Guerra Mundial Antifascista, sino también lo que fue la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, la reunión de todos estos mandatarios en Beijing para el desfile militar, el mensaje que envía Beijing, la forma en que Estados Unidos encaja el mensaje, las relaciones de India con China. También se coló el tema de Nepal, porque bueno, es una revisión que es pertinente mm, ponerla de relieve, porque es parte de la actualidad y entendemos que una cosa se conecta con otra. Nada de lo que sucede en el mundo en la actualidad, un mundo que no es pacífico, como dice el Global Times, nada resulta casual. Tadeo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de En Contexto Com para Venezuela News. Un gran placer para este servidor tenerte con nosotros nuevamente para revisar este tema de actualidad e interés internacional. La invitación a todos ustedes, si no lo ha hecho todavía, desde que lo mencioné al comienzo y lo hago también en el resto de nuestras entrevistas, si no se ha suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, puede hacerlo a partir de ahora. Activa la campana de las notificaciones. Deja tu comentario. ¿Qué parte de esta conversación te interesó más? ¿Desde dónde nos escuchaste? ¿Alguna recomendación o sugerencia? La vamos a leer y la vamos a contestar. A todos ustedes, muchísimas gracias y hasta una próxima entrega de Contexto Com por Venezuela News desde Caracas, Venezuela.